Bueno, vamos a estar atentos y yo le pido a nuestro hermano Raúl que pase aquí con nosotros al frente. Gracias por la vida de nuestro hermano y que presto está para venir a darnos lo que Dios le ha traído últimamente. Entonces ponga atención porque Dios nos quiere hablar de estos tiempos, como vienen, y más que nada la palabra profética que está cumpliéndose. Que Dios los bendiga. Los dejo con el hermano. Que Dios bendiga. Muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Para mí es una bendición el estar nuevamente con ustedes y dar gracias al pastor Ray que me permite estar aquí en la congregación Torre Fuerte. El día de hoy vamos a hablar un tema interesante. Voy a dar gracias a Dios por todas las personas que cooperan conmigo, al hermano Manny, al hermano Julio y a su esposa. Y esta tarde vamos a desglosar, descifrar la profecía bíblica. Desglosar, separar como se debe de leer y vamos a aclarar todos los puntos descifrando a quién va dirigida esa palabra de Dios. Muchas personas generalizan y hablan todos los cristianos son salvos y la palabra de Dios en Mateo 7 versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando tenemos hábitos por la lectura bíblica y lo hacemos escudriñando la palabra de Dios, sabiendo el significado de cada palabra, va a mejorar nuestra comprensión lectora y entonces será cuando podremos ver cuando Dios nos habla a su iglesia y cuando Dios habla a la nación de Israel. Cuando el Señor habla de las señales del fin y cuando el Señor habla de su segunda venida y cuando habla del glorioso evento del arrebatamiento. Vamos a orar y pedirle a Dios que en esta tarde me dé sabiduría para poderme expresar para ustedes y para todas las personas que nos vean a través de YouTube, pero también vamos a pedirle al Señor que prepare sus oídos para que su palabra penetre hasta su corazón. Amado Padre, en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo, vengo ante ti esta tarde, Padre, dándote gracias por la vida de cada una de las personas que escuchen este mensaje, Padre. Que sea tu palabra y tu Santo Espíritu el que hable a sus corazones, que los redarguya para entender los tiempos que estamos viviendo. Te doy gracias, Padre, por cada una de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de internet. Te doy gracias por todo el equipo de personas que me están apoyando esta tarde, Padre. Gracias por sus vidas, bendícelos en grande manera. Y te doy nuevamente gracias, Padre, por la vida del pastor Ray. En esta tarde, que todo sea para tu alabanza, gloria y honor en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, al hablar de que vamos a desglosar, vamos a entender cómo Dios habla. Si leemos todo corrido, nos metemos en problemas. Y tenemos que entender que Dios habla en una manera, de otra manera, pero siempre respetando a quien le está hablando. La palabra es de Dios muy clara, que hay profecías directamente para el pueblo de Israel. Yo sé que mucha gente va a decir, bueno, Israel y la iglesia es lo mismo, ya somos iguales, ya no hay diferencia. No, tenemos que leer la palabra de Dios para poder entender cuando Dios habla a uno y a otro. Romanos capítulo 10, versículo 12, ciertamente ya no hay diferencia entre el judío y el griego, ya no hay diferencia, pero no quiere decir que ahora son lo mismo, ya no hay diferencia. Nosotros hemos estado en una escuela y por estar en una escuela nos uniforman. ¿Sí han usado uniforme alguna vez en su vida? Y el hecho que usted use uniforme, ya no hay diferencia. Todos vamos a la misma escuela, vestimos el mismo uniforme, pero no quiere decir que seamos lo mismo.
¿Está de acuerdo? Usted sigue siendo hombre si es hombre, y si usted es mujer, sigue siendo mujer. No quiere decir que tengamos los mismos apellidos. ¿Sí queda claro? Entonces, tenemos que ver que una cosa es la diferencia. Ya no hay diferencia entre el judío y el griego o el gentil, pues es el mismo el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Escuche, el que sí es el mismo es el Señor, no entre el griego y el judío. Y el problema es que cuando no se sabe leer, decimos es que es lo mismo ya el griego y el judío. No, la Biblia aquí me está diciendo que el que es mismo es Dios con todos los que le invocan, y que ya no hay diferencia entre el griego y el judío, pero no quiere decir que sean lo mismo. ¿Está claro? Eso es aprender a leer. Muchos fuimos a la escuela primaria, secundaria o al high school y ahí nos enseñan gramática, pero mucha gente no sé por dónde pasó su escuela, porque no sabe diferenciar lo que es un artículo, un sujeto, un verbo o un predicado. Y yo veo ahorita ya también caras así como que dicen, ¿dónde lo escuché? Pues en la escuela, nada más que a muchos ya se les olvidó. Y aquí es donde hay la diferencia, en que hay ocasiones que está hablando Dios a su iglesia y hay ocasiones que está hablando al pueblo judío. Para ello tenemos que entender Romanos 11:25, ahí nos dice un misterio Dios, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros. Queda muy claro que hasta que entre la plenitud de los gentiles es entonces cuando el conocimiento va a llegar a Israel. Escuche este misterio. Primero entran los gentiles y después Israel será todo salvo. ¿Así lo dice la palabra o no? Y hago este comentario y esta aclaración. Todas mis enseñanzas que encuentran en internet tienen base bíblica y lo que me interesa es que haya un soporte bíblico para que usted lo entienda. El problema es que mucha gente que sigue por internet escucha a veces a 1, 2, 3 personas ahí y les hablan hasta misteriosamente. Les voy a enseñar la verdad. Todo lo que han aprendido en su iglesia es mentira. Y empiezan a hablar así como misteriosamente, pero no ponen ni un versículo bíblico. Y cuando van a hablar de la Biblia, parece que la están sacando de un escondite, de un cajón, y la sacan y dice, la palabra de Dios dice esto, pero nunca ponen el versículo. Y luego la gente le cree más al hombre que lo que dice la Biblia. Es que lo dijo tal predicador. Y no debe de ser así. Nosotros tenemos que verificar. O usted cuando compra alguna cosa, ¿no primero se fija qué es lo que contiene? Creo que ustedes no se fijan, se quedan callados. Ah, bueno, entonces qué bueno que sí lo verifican. Y hoy vamos a verificar, vamos a estudiar. Porque aquí se cumple una profecía, si primero entran los gentiles y luego todo Israel será salvo, aquí hay un misterio que tenemos que aprender el día de hoy, y este es el misterio. Mateo 20:16 nos dice un misterio que muchas veces hemos escuchado, pero que muchas veces no hemos entendido, que los primeros serán, ¿qué? Postreros, Israel. Y los postreros, su iglesia, ¿qué serán? Primero. Y aquí está una clave, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo lo invito, si esta predicación les de bendición, esté pendiente para la siguiente predicación, para entender lo que nos dice la palabra, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La pregunta que todos debemos hacernos es saber si somos de los muchos llamados
o somos de los bendecidos, de los pocos escogidos? Pregúnteselo usted. Y el próximo video que subamos de una predicación, ahí vamos a explicar ese punto. Ahora vamos a entrar de lleno a las profecías finales que nos indican que el tiempo final está ya a la puerta. Cuando leemos Mateo 24:3, Mateo 24:3, nos dice la palabra de Dios que estando nuestro Señor Jesucristo en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron y le hicieron 3 preguntas. Escuche, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo o el fin de los tiempos? Ahora vamos a desglosar cada pregunta, las vamos a separar para poder comprender y las vamos a analizar para poder entender y comprender mejor la profecía bíblica. Cuando nos dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, tenemos que entender. Todos sabemos que estamos en el fin del siglo o el fin de los tiempos, pero si no sabemos leer, aquí entran las confusiones. Si usted lee y le dicen Mateo 24:6 que habrá guerras y rumores de guerra, así le dice Mateo 24:6. Pero si usted lee lo siguiente es cuando puede haber algún problema, porque dice, bueno, por fin, ¿es el fin o no es el fin? Porque ahí dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún ¿qué? Pero aún no es el fin. Entonces esa no es profecía para entender qué es el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? Escuche, ¿cuándo va a ser el fin? Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, versículo 14 nos dice que será cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las personas o testimonio a las naciones. A las naciones. Y entonces, ¿qué va a ser? Entonces vendrá el fin. Ahora aquí hay un problema para muchas iglesias y sobre todo muchos predicadores que confunden a muchos creyentes, pero también tienen la culpa a los creyentes por no leer la Biblia y por escuchar predicadores que no les muestran las citas, las bases bíblicas que diga realmente eso. Cuando dice que cuando sea predicado el evangelio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo será el fin del siglo? Cuando haya sido predicado el evangelio en todo el mundo. Y el evangelio en todo el mundo va a ser predicado al final de los tiempos por los judíos y más al final por un ángel. ¿Dónde lo dice? Nosotros nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:15, id y predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Esa es la gran comisión que dejó a la iglesia de Cristo nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia de Cristo seamos arrebatados, que es muy diferente a la segunda venida, y ahorita lo vamos a ver en las señales, vamos a comprender que son 2 eventos y que no podemos generalizar. Y una de las señales claras de que en la semana 70 los que predican son los judíos, nos lo dice el capítulo 7 de Apocalipsis, que cuando leemos versículo 1 y 2 y 3, ahí nos dice que un ángel va a sellar a sus siervos, los judíos. Y en el versículo 4 nos dice que van a ser 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel. Cuando venga el evangelismo por los judíos, va a haber muchos convertidos. Ahí mismo, ahora en el versículo 9, nos dice después. Si usted fue a la escuela debe entender esta preposición, después, que significa un tiempo más tarde.
Después de esto miré y aquí una gran multitud, un gran evangelismo, las cuales nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano. ¿Quiénes son estos? Son los que salen de la gran tribulación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 14, mi hermano. Y yo le dije, Señor, ¿quiénes son? Y dice, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos, junto con los que están en el quinto sello de Apocalipsis 6, versículo 9, 10 y 11, son los que van a ser salvos en la gran tribulación, nada más que van a morir. No van a ser salvos vivos como si los hay en el arrebatamiento, donde nos dice que primero los muertos resucitarán primero y luego nosotros los vivos, los que hayamos quedado. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18. Y yo sé, para las personas que están aquí o como las personas que nos escuchen por internet, van a decir, el hermano va muy rápido. Para eso tenemos los videos, para que usted le vaya poniendo pausa, lea el versículo y sea un hacedor, leyendo, escudriñando la palabra, y no nada más se convierta en oidor. Por eso muchas personas se han vuelto apóstatas de la palabra, han perdido su fe en la palabra, porque de repente encuentran un predicador que les agrada, pero que de base bíblica no los va a llevar a salvación, sino los va a llevar a confusión, y ese es el problema. Será tan grande la multitud que sea salva en la gran tribulación, que varios versículos nos da la palabra de Dios que son judíos. Ahí vimos en Mateo, en Apocalipsis 7, ya vimos que van a llevar una señal, van a ser sellados por un ángel. Ahora vámonos a Isaías capítulo 66, versículo 19 y 20, y ahí nos habla que los que tienen esa señal van a ir a predicar por las naciones y las costas donde no se escuchó la palabra de Dios. Y pondré en ellos la señal, el sello, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones de Tarsís, Fud, Lud. Y cuando usted escucha esas zonas geográficas, es la ventana 1040, que ahora los cristianos no pueden entrar, y si entran y quieren evangelizar, terminan muriendo decapitados. Por eso van a ser los judíos los que van a llevar y van a publicar la gloria del Señor entre estas naciones, pero después del arrebatamiento. Que también la palabra de Dios nos dice en Zacarías capítulo 8, versículo 23, Zacarías 8, versículo 23, que en ese tiempo, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomará del manto a un judío y diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y al final de los tiempos va a predicar un mismo ángel, porque mucha gente, sobre todo aquellos que dicen que pasan la gran tribulación, una de las cosas y errores que hacen es minimizar los juicios que van a venir en la semana 70, que creen que van a poder hacer totalmente todo. El anticristo tendrá control de todo pueblo, tribu, lengua y nación, donde nos lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, por 42 meses van a tener ese control. Y también nos dice que es sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. No van a poder predicar. Todos los que quieran predicar en ese tiempo van a morir. Entonces Dios va a tener que mandar un ángel. Y eso nos lo dice Apocalipsis 14, versículo 6. Para que predique este ángel
volando desde el cielo, donde va a tener el evangelio eterno, predicándolo a todo morador de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los últimos en ser evangelizados van a ser cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra y ponga sus pies en el monte de los olivos. Entonces los judíos que estén en Jerusalén son los últimos convertidos. Y eso nos lo dice la palabra de Dios, que ellos serán en Zacarías 12, versículo 10. Ahí la palabra nos dice que va a derramar sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, el espíritu de gracia y de oración. Y van a mirar ¿a quién? A nuestro Señor Jesús, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito. ¿Quién es el hijo unigénito? Nuestro Señor Jesucristo. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahí es cuando van a ser los últimos salvos del fin. ¿Cuándo será el fin? Ahí está. Ya vimos la del fin del siglo o fin de los tiempos. Ahora nos volvemos a ir ahí mismo, ahí en Mateo 24, 3, la siguiente pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? El Señor nos deja no solo una señal, nos deja varias señales antes del arrebatamiento, durante el arrebatamiento, durante la semana 70 de Israel, que ya no está la iglesia de Cristo, y cuando es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a las señales que estamos viviendo en este momento, y eso usted lo puede leer desde Mateo 24:4, que nadie los engañe. Y luego nos dice en el versículo 6 que habrá guerras y rumores de guerra. Luego el versículo 7, porque se levantará reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 nos los deja muy claro. Y todo esto va a ser principio de dolores. El Señor nos deja no solo una señal, nos deja varias señales durante la semana 70 de Israel, después del arrebatamiento. Y el versículo 15 nos da lo que es la abominación desoladora. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, ¿qué dice? Entienda. Para entender que esto es en Israel, y aquí va un mensaje para doctrinas falsas como testigos de Jehová que dicen que ya Israel no tiene nada que ver. Cuidado, porque todo el escenario de la semana 70 es para Israel. Tan es así que la abominación desoladora nos los dice también Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel 11, versículo 31, ahí nos explica cómo es la abominación desoladora. Y se levantarán de su parte tropas, estamos hablando del anticristo, que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Escuche esta palabrita, que no se le olvide: quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación, ¿qué? Desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Cuando ya haya venido el anticristo y él va a sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. Una profecía antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo nos los da Mateo 24, 29, que esta es la profecía, los versículos base para muchos creer que ese es ahí el arrebatamiento. Ahí es la segunda venida. Aquí va a aparecer también en este lado un video que tengo, las diferencias entre el evento del arrebatamiento y la segunda venida, para aquellos que aún no han entendido o no han tenido el discernimiento de ver estas diferencias. Aquí va a aparecer para que vea que no es lo mismo arrebatamiento que segunda venida, como no es lo mismo tsunami que surimi, no es lo mismo gimnasia que magnesia. Suenan parecido, pero no es lo mismo. Y ahí nos dice que inmediatamente después de la tribulación es cuando va a venir la segunda venida. Primero va a haber
un evento cósmico, el sol se va a oscurecer, la luna no dará más resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos, ¿qué va a pasar? Van a ser conmovidas. Y es cuando se van a lamentar todas las tribus de la tierra. Y cuando habla de las tribus, escuche, está hablando de las 12 tribus de Israel que van a andar esparcidos ya en ese tiempo. Y ahorita les digo dónde van a andar esparcidos. Y es cuando verán a nuestro Señor Jesucristo bajando en poder y gloria. Una palabra muy diferente a la que es en el arrebatamiento. En el arrebatamiento es la palabra parusía, que es venida. Cuando viene en poder y gloria es la palabra parusía epifanía, que significa en poder y gloria. Cosas muy diferentes. Ahora, el pueblo de Israel va a ser esparcido y ellos van a leer el Nuevo Testamento. ¿Dónde lo dice? Santiago capítulo 1, versículo 1. Ahí nos dice que van a recibir este evangelio los esparcidos de Israel. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quiénes va la carta? A las 12 tribus que están ¿en dónde? En la dispersión. Estamos hablando del anticristo. Los va a dispersar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel por eso va a andar evangelizando en todo el mundo. Lo que leímos de Zacarías 8:23, que todos buscarán a un judío porque sabrán que Dios está con ellos. Vámonos ahora a la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Mateo 24:3, ahí está la clave. ¿Cuándo serán estas cosas? Para poder entender la palabra de Dios hay que leer. Muchos cristianos no tienen hábito por leer la Biblia. Medio la hojean. Hay otros cristianos que van más allá, la abren en su habitación, en su cama y la ponen. Otros la ponen en la mesa, pero no la leen. La mesa no va a leer, el que debe leer es usted. Y muchos la ponen como amuleto, ahí la dejan. Y se compran la Thompson, la grande, piensan que van a ser más bendecidas. No, lo importante es leer la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo serán estas cosas? Tenemos que leer el contexto de la palabra de Dios. Y para leer y encontrar el contexto es escudriñar. Muchos les gusta hojear, pero no escudriñan, no estudian. Y Mateo 24:33 nos da una clave. Ahí nos dice, así también vosotros, cuando veas que todas estas ¿qué? Cosas. Y no dijo la pregunta a los apóstoles, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí está la clave. Y ahí le está diciendo cuáles son estas cosas. Y ahí mismo, nada más que un versículo antes, mi hermano, en el versículo 32, nos da un consejo Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20, ahí nos dice que nuestro Señor Jesús es el Dios verdadero. Entendiendo que estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo, y este es el ¿qué? El verdadero Dios y la vida eterna. Y no nos dice Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, mis hermanos, vamos a entender lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24:32. Ahí la palabra de Dios en Mateo 24:32 nos dice una enseñanza muy clara. Aprended de la parábola de la higuera. La higuera, ahorita lo vamos a ver, que es Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama es tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es la higuera? Esa es la pregunta que muchos se hacen y que yo tengo en varios videos esta explicación de que la higuera es Israel, porque Oseas 9:10 nos dice, como uvas en el desierto hallé, ¿a quién? A Israel, como la fruta temprana ¿de qué? De la higuera, ahí está claro. Ahora volviendo a Mateo 24:32, nos vamos al versículo 33, donde está hablando
de las cosas. ¿Cuáles cosas? De la higuera. ¿De qué higuera? De Israel. ¿Qué nos dice? Y aquí aprendamos muchos a leer, porque muchas veces ponen palabras en uno que no ha dicho. Por eso tengo los videos y tengo las bases bíblicas expuestas en cada video para que comprenda correctamente. Ahí en Mateo 24:33 nos dice la palabra: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está, ¿qué? Cerca. No dice que sea el arrebatamiento, ¿o sí dice allí que es el arrebatamiento? ¿Qué dice? Conoced que está cerca, a las puertas. El siguiente versículo nos da otro panorama y muy claro. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué? Una palabra clara y contundente de nuestro Señor Jesucristo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora la pregunta es, ¿cuánto dura una generación? Y el Salmo 90:10 nos dice que dura 70 años. Ahí dice que 70 años son nuestros días y 80 los más robustos. Hay para muchos que toman que unos va a durar 70 y otros 80. En lo personal, yo creo que es de 70 años, porque 70 años fueron los que estuvo cautiverio el pueblo de Israel. Y también 70 es un número para Israel, porque Daniel 9:24, ahí en Daniel 9:24 nos habla que Dios le dio a Israel 70 semanas. Para mí, y estas son mis bases bíblicas, que Israel tiene claramente que es 70 el número, y que obviamente 70 es el tiempo de una generación. Si es un tiempo de una generación, Israel nació en 1948 y si le sumamos 70 años, nos da 14 de mayo del 2018, exactamente el día de su 70 aniversario de Israel, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconocía Jerusalén como su capital de Israel y trasladaba la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, para el cumplimiento exacto de esta profecía, de la primera pregunta de Mateo 24:3. ¿Cuándo serán estas cosas? Y esas cosas iniciaron con el renacimiento de la higuera, que es la nación de Israel en 1948. Y todos los eventos que Israel ha sufrido en estos 70 años, con guerras, resoluciones en su contra, en la UNESCO, bueno, algunos le llaman UNESCO, en la ONU, con resoluciones en su contra, y que en el 2018, el 14 de mayo, concluye reconociéndose a Jerusalén como su capital. Escuche, fue todo cumplido literalmente en el tiempo de una generación, de las cosas que han de suceder con la higuera, que es Israel. Aún nos faltan unos pocos días para que terminen los 70 años de la generación y todas estas cosas o profecías se han cumplido. Y escuche, tan es así que todos los eventos que han de suceder para empujar a Israel a entrar a sus guerras finales, al pacto de paz y seguridad, que dará inicio para entrar a su semana 70, ir donde va a repartir sus tierras, todo ya está listo. Solo ponga atención, tan avanzado todo está, que el esperado acuerdo del siglo de paz y seguridad que está promoviendo el señor Donald Trump, que en cualquier momento lo puede presentar, y va a empujar a Israel a entrar esta bomba de tiempo que traerá destrucción repentina. Como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 al 4. Ahí le dice cuándo va a ser el arrebatamiento. No le dice exactamente
la hora y el día, porque entonces sería entrar en problemas. Mateo 24:36, que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, solamente Padre Eterno. El Señor mismo, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados. Ahí está la palabra arrebatados para aquellos que dicen que no existe la palabra arrebatados. Y nos veremos con ellos en las nubes para recibir en el aire a nuestro Señor Jesucristo. Ahí no viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra, está en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. El versículo 18 es muy claro y contundente. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué dice? ¿Alentaos o espantaos? Escuche, porque muchos pastores no hablan de profecías porque les espantan. Muchos pastores no quieren dar la voz de alerta porque se espantan. ¿Y sabe qué? Los que se van a espantar son esos pastores que nunca dieron la voz a tiempo y alerta en su congregación. Por eso doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Ray, porque está preocupado porque su congregación, los que tiene que cuidar, reciban la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Muchas congregaciones no saben ni siquiera la palabra arrebatamiento, porque desconocen. O también el que desconoce la palabra de Dios es el pastor que no ha visto la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Y otro problema serio, que esos pastores desconocen lo que le dice Apocalipsis 19:10, que si no hablan de profecía, al que está negando es a nuestro Señor Jesucristo. Escuche, porque el espíritu de profecía es nuestro Señor Jesús. Y si las personas no quieren hablar de profecías, ¿a qué espíritu están negando? Al de nuestro Señor Jesucristo, que es el espíritu de profecía. ¿Puede salir el acuerdo del siglo? Puede ser, solamente Dios lo sabe. Pero todo se ajusta a la palabra de Dios, porque nadie sabe el día y la hora. Va a ser una sorpresa cuando lo muestren. Y la palabra de Dios nos dice que cuando digan paz y seguridad en Primera de Tesalonicenses, ahí nos dice que vendrá destrucción repentina a ellos. Ahora, debe de quedar muy claro, la destrucción repentina va a venir tan pronto repartan, le quiten las tierras a Israel, entonces a ellos les vendrá la destrucción repentina. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y el versículo 2 ahí nos dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces el escenario es claro. Y aquí es donde yo quiero concluir en esta tarde, mis hermanos. Recuerde y le quede muy claro, Dios perdona, pero la ignorancia no perdona. Lo dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchos por ignorantes van a morir, van a ser destruidos. Estamos a días de que en Israel, que el señor Jared Kushner, que es su yerno de Donald Trump, ha prometido que va a traer este acuerdo del siglo con el delineamiento de las fronteras. Y ahorita la preocupación en Israel, que se dividen a Jerusalén, agárrese mi hermano, porque entonces el desenlace ha empezado, final, y en cualquier momento viene el arrebatamiento. Por eso sí le invito a que esté pendiente de todos nuestros videos que subamos para que se dé cuenta que muchas noticias en relación a eso van a empezar a aparecer. Y aquí es donde yo quiero que haga una reflexión para todos los hermanos que quieren buscar de nuestro Señor Jesucristo, que quieren estar listos y preparados para el día del arrebatamiento. La Biblia no generaliza, a uno les llama insensatos, las vírgenes insensatas, tontos, torpes, a otros les llama sabios, prudentes. Si usted es sabio y prudente, no va a ser como los segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Cuidado, que en los postreros tiempos vendrán, ¿qué? Burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Van a decir, siempre ha sido lo mismo. Los otros que se quieren consagrar, sabemos que el día que pase, ya lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo por tardanza. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda, como lo tenemos ya algunos por tardanza, sino el Señor quiere que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Y escuche, y este es el mensaje final. Si usted se arrepiente y se convierte al Señor, mire lo que le espera. Hechos 3, versículo 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados ¿qué? Sean borrados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Y Él envíe ¿a quién? A nuestro Señor Jesús, como fue antes ¿qué? Anunciado. Mis queridos hermanos y las personas que nos vean por YouTube, el mensaje ahí está. Usted estúdielo, escudriñelo con la palabra de Dios porque el tiempo está cerca. Y si usted no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo y no está seguro, yo le invito a que repita esta oración con todo su corazón, porque Romanos 10, versículo 9 y 10 nos dice que si confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Y con todo su corazón y con su boca, confiéselo. Es el primer paso. Después escudriñe la palabra y viva la palabra para que pueda ser salvo. Dígale, Señor Jesús, vengo ante ti esta tarde, dándote gracias por mi vida. Y te doy gracias, Padre, por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy, te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Desde hoy te pido, Padre, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que desde hoy sea lleno de tu Santo Espíritu y que cuando tú vengas en el arrebatamiento esté viviendo tu palabra conforme tú lo tienes escrito y profetizado. Padre amado, el Espíritu y la esposa dicen ven, Apocalipsis 22:17, y hoy, como esposa de Cristo decimos, ven Señor Jesús. Que Dios les guarde y bendiga, y si nos vemos otra ocasión, gloria a Dios, y si no, nos vemos con el Señor pronto. Dios les guarde y bendiga. Gracias mi hermano Ray. Gloria a Dios. Pues hermano, es tiempo de preparar nuestras vidas. Gracias por la vida de nuestro hermano Raúl, y que viene esforzándose para que podamos aprender. Mire, aunque pareciera que fue muy rápido, pero es rápido, porque el Señor viene rápido. Ahora, yo quiero decirle, esta palabra que el Señor trajo, ¿no?, es para arreglar nuestras vidas, para venir y hacer esos pasos, otra vez enderezarlos y traerlos al Señor. El Señor, hermano, está esperándonos, como dice la palabra ahí en Pedro, que todos procedamos al arrepentimiento. Y no que echemos el saco roto y podamos decir, falta mucho tiempo. El tiempo solamente Dios lo tiene. Y mientras viene ese tiempo, tenemos que esforzarnos cada día, tenemos que esforzarnos cada día,